compartir la pantalla. Ya, un favor medio especial. El día de hoy tengo una evaluación de la poli. Tengo que rendirla de 18:40 a 19:20. Entonces, como es una evaluación, como que no se puede cambiar de horario, ¿no? Entonces, veamos hasta dónde avanzamos y avanzamos el resto seguido las 19:25. ¿Listo? Entonces, como te habrás dado cuenta y de manera general, por si alguien vuelve a ver la clase grabada, ¿no? Hemos visto ya lo que es circuitos acoplados de forma general, ¿sí? Eh, Recordemos que no es tan complicado. Sin embargo, lo complicado de esto es la asignación de puntos, ¿no? La asignación de puntos y el signo. Porque si uno no coloca bien el signo, chuta, puede estar bien reflejado, bien obtenida el divisor de voltaje, el divisor de corriente, lo que sea. Pero si utilizaste mal este signo, pues te va a ir un poquito mal, ¿sí? Entonces, he aquí la importancia de comprender los puntos, ¿ya? Entonces, los puntos, yo en la clase número 11 me parece que es, sí les coloqué en lo que establece sádico. Además, en la última clase también hemos repasado más de una vez cómo colocar los puntos. También hemos visto la impedancia reflejada, que es una herramienta muy importante siempre y cuando se tenga que transformadores ideales. Porque recuerde, la impedancia reflejada solo sirve para transformadores ideales. ¿Listo? Ahora, ¿por qué me sirve hacer una impedancia reflejada? Recordemos que hay dos casos. La impedancia reflejada en el secundario o en el primario. Pero eso quiere decir que no voy a tener únicamente dos transformadores, sino que podría tener n transformadores. Pero se tiene la costumbre de que siempre iniciemos por el más alejado, es decir, que esté más a la derecha, por el que está más a la derecha. ¿Sí? Más de este lado, ese siempre se inicia. Entonces, esa es como que una de las últimas herramientas con respecto a lo que tiene que ver la la temática de circuitos acoplados magnéticamente. Entonces, yo estuve revisando, ya hemos visto lo que es inductancia mutua, convención de puntos, acoplamiento de varias bobinas, que era uno de los ejercicios largos que hicimos, ¿no? Creo que me llevó más de una hora realizarlo, así que es un ejercicio súper completo. ¿Por qué completo? Porque establece la utilización o la transformación de elementos pasivos a impedancias. Luego utilizamos recién lo que son la, la relación de puntos y de ahí puedo resolver el ejercicio. ¿Listo? Hemos hecho también lo que son los transformadores lineales y los transformadores ideales. Y también terminamos con lo que es la impedancia reflejada. Entonces hemos abarcado lo que son los temas más importantes, ¿no? Aquí puedo ver en el OneNote, a pesar de que no utilizamos esta herramienta, ya hemos visto lo que es el análisis de circuitos, la introducción y revisión de números complejos, el cambio de lo que es en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Luego hemos hecho algunos ejercicios con lo que es en el dominio de la frecuencia. Hemos hecho igual algunos circuitos para encontrar lo que es el voltaje, la corriente o cualquier otro elemento que me piden. Aquí también hemos visto lo que es Thevenin, Norton, superposición, que es muy importante. Hemos visto también la potencia, ¿no? La potencia con corriente alterna. No nos olvidemos de potencia aparente, potencia compleja, eh, potencia reactiva, potencia activa y todo lo que hemos visto. Corrector de potencia, que es muy popular en las preguntas de examen, en las preguntas de incluso laboratorio. Hemos visto también estos dos últimos días lo que son los circuitos acoplados, entonces este es un tema bastante confuso, sin embargo, anhelaría que resolvamos, que volvamos a ver las clases grabadas si es que es posible para sacarle máximo provecho. Ahora, eso me da la posibilidad o me da la garantía de que podemos iniciar con el último y gran tema. Ahora, este último y gran tema se suele ocupar en lo más, unas 2, 3 semanas. El profesor utiliza ese tiempo, ¿no? Ahora, ¿y cuál es la característica de hallar lo que es esta respuesta en el tiempo? Entonces, todos nuestros circuitos o ejercicios de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué hemos utilizado? El dominio de la frecuencia.
el dominio de la frecuencia. Es decir, hemos utilizado W. Y también se ha introducido lo que es un valor o un nombre o una característica o una herramienta que se llama el fasor. ¿Listo? Que es darle el valor pico y un ángulo. O también el valor RMS, que es dividir para 2, ¿no? Y un ángulo. ¿Listo? Ahora, para respuesta, como su palabra mismo lo dice, en el tiempo. Respuesta en el tiempo. Nos vamos como que idealmente a olvidar la W, ¿ya? No vamos a tener presente W, vamos a tener sí o sí presente el dominio en el tiempo. Entonces, antes de empezar eso, ¿qué me gustaría aclarar? ¿Cómo se comporta el inductor y cómo se comporta el capacitor en el dominio del tiempo o en el estado estable que se le conoce, ¿no? Aquí sería capacitor. En el dominio del tiempo o también se le conoce como estado estable. ¿Cómo se comporta esto? El inductor es un cortocircuito y el capacitor un circuito abierto. Entonces aquí pongo corto y circuito abierto. ¿Listo? Entonces eso para que tengamos claro para todo este tema. Ahora, nosotros vamos a obtener esa respuesta. ¿Por qué esa respuesta? Porque nos van a dar a nosotros cualquier circuito, un circuito cualesquiera. Y te van a decir, por ejemplo, halle la respuesta completa en la completa, en la resistencia, yo que sé, de un ohm, ¿ya? De un ohm. Cuando te digan respuesta completa, necesariamente tienes que obtener respuesta en el tiempo. ¿Listo? Pero ahora, para este tema o para este capítulo, ¿qué vamos a tener en mente? ¿Cómo o vamos a tener nuestra herramienta matemática? Matemática. ¿Cuáles? Pues las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, si esto quizá no lo tenemos claro, bueno, realmente no es que tengamos que ser unos expertos en ecuaciones diferenciales, sino que saber lo básico, ¿no? ¿Cuál es la respuesta, la forma y eso, ¿sí? También lo que sí a veces nos confundimos a veces es cómo encontrar los coeficientes. Recordamos que en nuestro ecuaciones diferenciales a veces nos quedaba un valor, por ejemplo, K sub 1, K sub 2 o K sub n. Entonces tenemos que saber cómo encontrar esas respuestas. Entonces, ¿qué tenemos que saber aquí de ecuaciones diferenciales? La forma de la respuesta completa, ya la forma y cómo obtener las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales. ¿Listo? Eh, si bien es cierto, insisto, hace poco también estaba dando unas clases a unos chicos de nivelación y había un chico que me decía, profe, usted enseña de una manera, o sea, como que se salta lo que hay por medio, ¿no? Lo que hay dentro. Pero en este caso, en ecuaciones diferenciales, yo no me voy a poner a definir qué es una ecuación diferencial, cuáles son sus partes, qué significa el a sub 1, el a sub 2, el a sub n menos 1, el diferencial de n a la menos 1. Por ejemplo, esto es lo que estoy hablando, ¿no? N a la menos 1 con respecto al tiempo de y de t más infinito, más un a sub 2, la segunda derivada con respecto al tiempo de esta y sub t. Porque esta es en sí la definición de lo que es una ecuación diferencial. Pero nosotros, ¿qué nos tenemos que llevar de lo que vamos a utilizar en esta clase? Que nosotros vamos a obtener una respuesta, yo que sé, una x de t. ¿Por qué? Respuesta completa, porque tenemos en función del tiempo. Por eso es respuesta completa. ¿Qué vamos a tener en esto? Una x h de t más una x p de t.
¿Qué es esto, profe? Si bien nos acordamos qué es esto, la respuesta homogénea de una ecuación diferencial y la respuesta particular de la ecuación diferencial. ¿Ya? Vamos a hacer ejercicios cuando tengamos respuesta particular y ya vamos a hacer ejercicios cuando tengamos respuestas homogéneas. Entonces, como ven, hasta aquí no es nada nuevo, ¿no? Yo quizá tener en claro que vamos a utilizar ecuaciones diferenciales. Quizá lo que está en rojo como que una definición demasiado general de la forma que es una ecuación diferencial. ¿Y cuál es la que sí nos vamos a basar para la materia de circuitos? Esta. Ahora esa X puedes reemplazarle con un voltaje, con una corriente, tranquilamente, ¿sí? Eso puede ser lo nuevo, ¿no? Lo novedoso. ¿Listo? Ahora, si bien es cierto, cuando hablamos en función del tiempo, hay o se divide en estados, ¿no? En estado estable, en estado transitorio y en un nuevo estado. ¿Qué quiero decir? Mire, vamos a poner estados de tiempo. Estados de tiempo, ¿ya? Estados de tiempo. Y vamos a hacer una línea, eh, una recta, ¿ya? Ahora sí, en esta línea, ¿qué tenemos? Vamos a tener tres tiempos. Entonces vamos a definir en toda esta cajita el tiempo igual a cero. ¿Ya? ¿Por qué dibujo una cajita? Porque recordemos que el tiempo o el instante cero sería solo un punto, ¿no? Para acá, así pase una milésima al lado derecho, ya es otro tiempo muy diferente. Entonces dibujo esta de color rojo, incluso podría ser un poco más grande. Todo lo de rojo vamos a asumir que es t igual a cero. ¿Ya? Pero insisto, al final del día en los circuitos o a veces cuando vamos a utilizar MATLAB, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que en nuestra línea, en función del tiempo, esto es un punto. Al siguiente punto, así sea por muy pequeño que sea el salto o el espacio, es un nuevo tiempo. ¿Listo? Entonces esto estoy haciendo solo para efectos de explicación. Ahora, al lado derecho, ¿cómo se conoce? En circuitos eléctricos se le conoce como T igual a cero menos. ¿Y cómo se conoce al lado derecho? Pues evidentemente como t igual a cero más. ¿Cómo se conoce a lo que está al lado izquierdo como estado estable? Estado estable. Estado transitorio, el de la mitad en color rojo. Estado transitorio. Y el de color negro es básicamente un nuevo estado, ¿no? Nuevo estado estable. Ya, como su palabra mismo lo dice, transitorio es porque hay una pequeñísima transición. Aquí estoy tratando de que todo esto sea igual al t igual a cero. ¿Ya? Entonces estoy exagerando aquí. Pero recuerde que de aquí, de cero menos a cero más, hay una pequeña diminuto cambio que es el t igual a cero. ¿Ya? Entonces eso a veces solemos confundirnos, pero esperaría que tengamos claro. Había mencionado también esto de acá. Entonces, ¿dónde estaba esto de aquí? Esto sigue funcionando para t igual a cero menos. Entonces aquí vamos a ponerlo. En el estado estable, cómo se comporta el capacitor y cómo se comporta el inductor. ¿En qué? En estado estable. El capacitor como un circuito abierto. El inductor como un circuito cerrado. Cortocircuito. ¿Listo? Eso es lo novedoso. Ahora, lo que quizás suele confundir a los estudiantes es cómo hallar las condiciones iniciales, ¿ya? Entonces, ¿dónde hallamos las condiciones iniciales? Siempre o casi siempre vamos a hacer énfasis en t igual a cero menos, ¿ya? En t igual a cero menos
idealmente se hallan las condiciones iniciales, porque vamos a llegar a una parte donde vamos a tener una alimentación por circuitos, ¿cómo se les dice? Por fuentes, estas, ¿ya? Que es una función, ¿no? Es una onda. Impulsivos. Es una onda impulsiva. Entonces ahí va a ser como que un poquito diferente las formas para hallar las condiciones iniciales. Pero generalmente siempre se va a hallar en t igual a 0 menos. Ahora, la primera condición, siempre en qué se halla, ¿sí? La primera condición, siempre se halla en el voltaje en el capacitor en 0 menos. Y también se halla la primera condición o una segunda condición que tranquilamente puede ser, es en el inductor en 0 menos, ¿ya? Ahora, esto recordemos que también hay una pequeñísima deducción y gracias al principio de conservación de la energía se llega a la conclusión de que el voltaje en el capacitor es exactamente el mismo en 0 más y es la corriente en el inductor exactamente el mismo en 0 más. Entonces esto como que ya son nuestras formulitas, ¿no? O que tenemos que tener claro que el voltaje en el capacitor que yo haya encontrado en 0 menos ya es válido para el voltaje en el capacitor en 0 más. Asimismo, si yo hiciera, por ejemplo, la corriente en el inductor en 0 menos, podría encontrar la corriente en el inductor en 0 más. ¿Listo? Entonces eso, tenerlo súper claro, súper claro, súper claro, porque solemos confundirnos a veces o cambiamos, ¿no? El estudiante comete esto, que el voltaje en el inductor en 0 menos también es el voltaje en el inductor en 0 más, ¿no? Y esto es negado, esto no existe. También esto, la corriente en el capacitor en 0 menos es igual a la corriente en el capacitor en 0 más, tampoco existe. ¿Listo? Entonces eso estoy aclarando porque son los errores más comunes que suele pasar, ¿no? Que solemos decir nosotros esto y no. Las únicas condiciones son estas. Sí, las únicas condiciones son esas. Ahora, podríamos ejemplificar, ¿no? Cómo viene expresado en un circuito. Ya, vamos a hacer de la manera más simple. La fuente, ojo aquí. Aquí ya es una fuente de DC, pero que eso también tengamos claro. Es una fuente de DC. Como que volvemos a función del tiempo, ¿no? ¿Qué tenemos por acá? Yo que sé, un capacitor. Y por acá tenemos una resistencia. ¿Ya? Entonces, esta es la novedad. ¿Qué hacía yo acá? Trazaba una recta y decía que hay una transición, ¿no? Como que un tiempo uno, un tiempo 2 y un tiempo 3. Ahora, ¿para qué ponen esto de aquí? Mire, esto en los laboratorios es un switch. Esto es un switch, es decir, aquel elemento que te permite controlar el flujo de la corriente. Si tú abres, pues no se va a pasar. Si tú cierras, estaría fluyendo la corriente. Ahora, esto es dependiente del ejercicio, porque ejercicios pueden venir de la siguiente manera. Una flechita para abajo, T igual a 0. ¿Qué me indica esto? Que este switch se cierra, o sea, se convertiría en un cable cuando estemos en 0 más o en 0. Ahora, otro ejemplo, ¿cómo puede venir? El mismo switch, tal cual, de la siguiente forma, dándome a entender que se abre cuando estemos en t igual a 0 o t igual a 0 más. ¿Listo? Entonces, esto solo es una forma de relacionar, una forma de graficar. Esa es la palabra, ¿sí? Una forma de cómo graficar. No hay nada más. ¿Listo? Ahora, insisto. A veces los profesores, bueno, es normal, ¿no? Yo siempre menciono esa partecita. Es normal de que un profesor, si bien es cierto, tiene la responsabilidad de explicarte de dónde sale tantas cosas, ¿sí? Pero uno que tiene que tener claro, ¿no? Entonces, para todos estos circuitos y para el último capítulo que nos falta de la materia, tenemos que tener en cuenta las equivalencias, o yo le llamaría fórmulas, equivalencias.
o yo le llamaría también fórmulas. ¿Fórmulas de qué? De voltajes y de corrientes. ¿Por qué digo fórmulas de voltajes y corrientes? ¿Por qué? El voltaje en el capacitor en función del tiempo, mire que ya estoy en tiempo, ya no puedo decir que es la impedancia por la corriente, ya no puedo decir eso. Tengo que ir a la definición de voltaje del capacitor. Y el voltaje del capacitor que es 1 sobre el capacitor por la integral de la corriente del capacitor en función del tiempo por la dt, diferencial del tiempo. ¿Listo? Siguiente formulita que uno debe saber. La corriente en el capacitor en función del tiempo, que es el capacitor por la derivada del voltaje con respecto al tiempo en el capacitor dividido para el diferencial del tiempo. Entonces, ¿por qué aparece el diferencial del tiempo, profe? Por esta sencilla razón. Porque esto asume que es muy pequeñito y entonces debería tomar como un diferencial del tiempo. ¿Listo? Todo allí es parte de la teoría, pero ya vamos a colocar las fórmulas. Entonces, el voltaje en el inductor en función del tiempo, ¿cómo sería? ¿O cómo es? Es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo en el inductor. Listo. ¿Y cuál es la otra que me falta? La corriente en el inductor en función del tiempo. Es 1 sobre L por la integral del voltaje en el tiempo con diferencial del tiempo. Estas cuatro formulitas, nosotros tenemos que tener la habilidad de reemplazar en un lugar, de reemplazar en otro lugar para ver qué nos quede de mejor manera. Listo, ahora yo tengo la costumbre de tener así, ¿no? El voltaje en el capacitor es igual a 1 sobre C por la integral de la corriente en el capacitor, ¿ya? ¿Cuál es la que yo me acostumbro acá? La corriente en el capacitor es el capacitor por la primera derivada del voltaje. ¿Cuál es la fórmula que yo me aprendo? El voltaje en el inductor es L por la primera derivada de su corriente. ¿Cuál es la forma que yo me aprendo acá? La corriente en el inductor es igual a 1 sobre L por la integral de BL. ¿Listo? Son solo nomenclaturas, no es nada más. ¿Listo? Eh, 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 Dice Rubén. O sea que todo lo que hemos visto antes solo sirve para estado estable. Sí, o sea, todo lo que hemos visto con respecto a la frecuencia, recuerda que de ley hay que transformar al dominio de la frecuencia, como los fasores. Pero ahora, digamos que idealmente nos olvidamos de todo eso. Entonces, a veces como que la materia es muy criticada, ¿no? Y nos dicen, pero ¿por qué no primero nos explican esto, que es algo que se trabaja en función del tiempo? Algo que nosotros ya sabemos, esto por electrotecnia, ¿no? Entonces deberíamos como que a veces, idealmente, empezar por ahí. Pero pues los profes así lo han decidido, ¿no? Primero te explican todo lo que tiene que ver con en el dominio de la frecuencia. Todito, absolutamente todo. Todo lo que viste. Divisor de corriente, divisor de voltaje, Thevenin, Norton, mallas, nodos, lo que sea. Todo en el dominio de la frecuencia. ¿Utilizando qué? Fasores. Para luego terminar diciendo que volvamos otra vez a qué? Al dominio del tiempo y empecemos a trabajar como hemos hecho toda la vida con la única y sutil diferencia que ahora vamos a utilizar, ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Y, ¿qué más me gustaría decir? Ya, quizá hay un problema, no problema, sino que una inquietud, ¿no? Nosotros cuando decimos que estamos trabajando respuesta, respuesta completa en el tiempo, completa en el tiempo, ¿qué vamos a encontrarnos? Dos tipos de respuesta. La que ya hemos visto, ¿no? Respuesta homogénea y respuesta particular. Pero a más de ello, ¿qué vamos a tener? Circuitos de primer orden y circuitos de segundo orden. De segundo orden. ¿Listo? Ahora, ¿qué hay en los circuitos de primer orden? O bien va a haber un, un capacitor o bien va a haber un inductor. ¿Ah? Ojo, uno solo. ¿Ya? Por eso su nombre de primer orden, ¿no? Porque solo hay un elemento almacenador de energía. ¿Qué va a poner? Un elemento almacenador de energía. Almacenador de energía. Uno solo.
Energía. Entonces, por su parte, el circuito de segundo orden, ¿qué debería ser? En cambio, en todo el circuito, ¿qué debe tener? Dos elementos. ¿Qué? Almacenadores de energía. Aquí sí puede ir combinado. O un capacitor y un inductor. O también puede ser el otro caso, dos elementos. ¿Pero qué van a encontrar? Dos capacitores o dos inductores. ¿En qué? En el mismo circuito. En el mismo circuito. ¿Sí? Entonces la forma de diferenciar si estoy trabajando en primer orden o en segundo orden es por el número de elementos. ¿Sí? Eso espero que lo vayamos viendo, lo vayamos analizando con respecto a las clases siguientes que las vamos a ir viendo. Entonces, como decía, por el día de hoy vamos a quedar hasta ahí, como que una pausa bastante larga porque tengo una pequeña evaluación que resolver, ¿listo? Entonces, si es que se une alguien más, pues recordemos que nos unimos a las 19:25 para acabar con lo poquito que podríamos avanzar, ¿no? Yo qué sé, podríamos ver la primera gran introducción en lo que son respuestas completas en primer orden, que es bastante cortito. La de segundo orden sí es un poco larga. Sí, entonces eso hasta el momento, ¿sí? Nos vemos en unos cortos minutos.